porque también está Jorge que nos está acompañando ahí en los controles y siempre agradecido porque si bien vivimos día a día, proyectamos nuestra vida para mucho más, ¿no es cierto? Yo por lo menos en lo personal hago eso. Y Juan, cuando vos llegaste por primera vez a los pies de Cristo, cuando fuiste por primera vez a la iglesia, porque hay gente que no entiende qué es llegar a los pies de Cristo, sino que cuando fuiste por primera vez a la iglesia, ¿qué fue lo que te impactó para que fuera seguir yendo? La primera vez que yo fui a la iglesia, fui enojado con Dios. Fui como que hasta un odio con Dios. Ajá. Porque pensaba, ¿no? que Dios me escuchaba, pensaba que Dios no existía, que Dios era una mentira, que el evangelio era un engaño. Cuando llegué a la iglesia y vi a personas ancianas, adultas, danzando, saltando, levantando sus manos, eso me impactó, eso tocó mi corazón. ¿Y ese primer día fue que vos decidiste cambiar o te cambió la cabeza ese primer día que fuiste o fue gradual? Fue un proceso. Fue un proceso, sí. Fue paso a paso. Ajá. Pero yo creo que ese impacto que ese Dios... primer día fue crucial. Que Dios me mostró eso, porque fue Dios, ¿no? Sí, seguramente. Cuando Dios me mostró eso, como diciéndome, estoy, existo. Y Dios no es de un solo día, sino que hay que perdurar en el tiempo para que se vean los resultados y hay que tener paciencia para poder llevar la situación, ¿no? Exacto, pero como te decía, era un proceso. Ese día fue el primero. Claro, sí, fueron procesos. A medida que fueron esos procesos, vos sentiste que, y seguís sintiendo, supongo, que siempre hay algo más en Dios, ¿no? Eso te llevó a querer servir, a querer hacer más cosas para Dios. Exactamente. Cuando tomé la decisión en servir a Dios, fue cuando vi que verdaderamente ya Dios me había cambiado. Ajá. Que llegó el momento de dar. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando servías? Cuando te pusieron a servir, ¿qué fue lo primero? Lo primero que hice fue barrer la iglesia. Ah, qué bueno. Empecé barriendo la iglesia. En la primera iglesia que yo me congregaba, ¿no? Que mi esposa me llevó, fue barrer la iglesia, fue barrer la vereda, y lo hacía con un gozo. ¿Y sí? Es más, hoy por hoy me toca servir y barrer la iglesia, la hago con gozo y con alegría. Sí, seguro. Sí. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿por qué lo hago con ese gozo, con esa alegría? Porque sé todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Claro. Yo barriendo un poquito, siento que le estoy devolviendo un poquito de lo mínimo que Dios ha hecho en mi vida. Claro. Juan, ¿y hoy en qué área estás sirviendo así más firme, digamos, aparte de barrer? Aparte del mantenimiento, estoy con los jóvenes, con la Iglesia Amor Misericordia. Tenemos entre unos 70 80 jóvenes a cargo. También estamos en el Ministerio Carcelario. Ya hace más de 5 años que estoy llevando la palabra de Dios a las personas que están privadas de su libertad, a las personas que están ahí, en lo oscuro, en lo oculto. Hoy, gracias a Dios, Claudio me acompaña ya casi un año. Sí, Claudio, ya ha contado a veces. Que él me está acompañando. Ajá. Pero en sí, mi servicio o por lo menos la área que yo sirvo son esas, con los jóvenes, con los carcelarios, con los muchachos que están privados de libertad, nuestros hermanos que están privados de su libertad. Yo te hago la última pregunta porque quiero que alguno de ellos también te haga una pregunta. ¿Qué expectativas tenés para el futuro en lo ministerial? ¿Qué te gustaría seguir haciendo? ¿O vos creés que encontraste tu techo? No. Yo espero más de Dios. Yo quiero más de Él. Ajá. Hoy estoy con los jóvenes. Hoy amo estar con los jóvenes. Doy a 100% con los jóvenes. Igual que con los carcelarios, con los muchachos que están privados de su libertad. Y si Dios quiere aún más para mi vida, lo tomo. Obvio que sí. Quiero seguir creciendo
espiritualmente. Podemos decir que estás abierto a lo que Dios te mande a hacer. Lo que me mande hacer estoy dispuesto. Ajá. No Estoy sé si dispuesto. quieren decirle, preguntarle algo. No, yo más que nada quería preguntarte, hacer hincapié en los jóvenes, sin dejar de lado la parte carcelaria, ¿no? ¿Qué inquietud te deja? Porque hoy la juventud hay que prestarle suma atención. No te digo que los carcelarios hay que dejarlo, a la gente anciana, hay que ir por todo, pero hoy lo que se vive con los jóvenes, ¿qué impresión te deja cuando vos hablas con ellos? ¿Qué sensación te dejan ellos? A ver. Cuando por ahí así, por ahí de comparar, yo creo que todos estamos en falta de amor. Y los jóvenes están en falta de amor. Y lo que más se siente es... Lo que más se siente es que los jóvenes están en falta de amor, pero también los privados de libertad. También nosotros estamos en falta de amor. Hoy el joven está en falta de ese abrazo, de ese cariño, Sí. que solamente el Dios puede dar ese amor. Claro, sí. El trabajo de jóvenes sí es duro, es difícil, porque a los jóvenes por ahí les cuesta abrirse, pero yo creo que de a poco. Sí, inclusive en esta época, ¿no? Que las redes sociales son tan Sí, ¿no? absorbentes para los jóvenes, sacarlos al mundo real y al abrazo, como vos decís, es difícil. Ellos están más a lo virtual. Exacto, ¿No? más a la tecnología. Claro, Más atrás, ellos capaz que reparten amor o parten cariño a través de una pantalla. Pero el contacto físico, sí, no lo sienten. no lo siento. O en la casa misma. Claro. En la casa misma, claro. Y vos ves que tienen continuidad, se bajan, se enfrían, se retiran. El reino de Dios tiene de todo. Lo pasa en la iglesia, en la congregación. Hay gente nueva que sigue, gente nueva que se va, gente que vuelve, y los jóvenes también, alta y baja. Pero ahí estamos nosotros, los líderes, los servidores, los hermanos en Cristo. Y que cuando un joven se cae, que esté uno para levantarlo, para que esté uno ayudándole, para que ellos sigan, que persigan. Yo creo que son más los que se rinden de que los que abandonan. Hay gente que se rinde, el proceso es largo, no es fácil. Todos sabemos que es así. Y sobre todo los jóvenes que tienen hoy una variada diversión, la mente se le va por otro lado. Entonces hay que estar muy atento a eso, ¿no? Y yo creo que ustedes se han tomado capacidad con el tiempo que transcurrieron y demás, pueden hacer una evaluación de cómo va ese proceso, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasó? Nosotros en nuestra época de infancia no teníamos tanta libertad de ir a las redes y demás, entonces teníamos otro, y el cariño de los padres ya era distinto también, por ahí. En algunos casos no, pero ahora veo que la calle le enseña otras cosas, y ahí es un poco más de trabajo para llevar la palabra, para sentir que sientan al Señor realmente de verdad en el corazón, ¿no? Exacto. Yo creo que esto es por época. En la época tuya fue esto, la calle te enseñaba una cosa, Sí, a mí me enseñó otra. Era más sana, Juan. Y Yo sí, creo que era más sano. pero si yo te pregunto, vos en esa que vos sí que fue sana, ¿conociste a Dios? No, lo conocí de grande. Claro. Lo lamento, pero claro. Ok. Sí, pero son los tiempos de él. En la época mía, Ah, que un poquito más acá, un poquito, tampoco conocí a Dios. Yendo a una iglesia católica, Sí, yo también iba a la iglesia católica. no conocía a Dios. Estos jóvenes en otra época tampoco conocen de Dios. Y son distintos procesos también, ¿no es cierto? Que distintos tiempos. Hasta en la misma Biblia tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hoy no podemos comparar, ¿no es cierto? Hoy siempre no se puede comparar lo que pasó en el Antiguo Testamento a cuando Jesús rompe el velo, ¿no es cierto? Corta el velo. Son distintas, y así en la vida nuestra, son generacionales, no sé, y son distintas cosas. Ahora los jóvenes es de otra forma, pero bueno. Sí, pero como decís vos, Claudio, yo me acuerdo que yo prediqué a los jóvenes, me acuerdo que hablé del influencer, se llamaba el título, y el influencer que más impactó el mundo, ¿quién fue? Jesús. eso. Y va. Y Jesús. Y sigue. Y ese Y sigue impactando. Y esa es la tarea nuestra, que los jóvenes de este año, de este siglo, que puedan conocer el amor de Dios. Pasa que influencer hay muchos y Dios hay uno solo.
no hay razón. Sí, sí, sí. Pero el influencer, más que yo no es. No, por eso. El gigante de gigantes, Sí, sí. el rey de reyes, el señor de señores. Amén. Te hago una preguntita, Juan. Sí, En tu proceso o en el transcurrir de ir congregándote, ¿te pasó de enfriarte? sí, Sí. me pasó. Eso también, ¿no es cierto? Pero el entendimiento es volver de vuelta. Exactamente. Es para vos, hermano, que por ahí te enfrías. Estamos teniendo un testimonio de un líder de jóvenes, de una persona que ha pasado proceso como pasamos proceso nosotros, como estás pasando vos tu proceso de enojarte, de enfriarte, pero siempre tenemos que volver a la fuente, a la cruz, y es ese, me parece, el galardón que tenemos que buscar, ¿no es cierto? La verdad que es un honor, Juancito, que vos estés acá con nosotros y estar entre hermanos, tener en nuestra mesa acá de trabajo 4 espadas, que me enorgullece, la verdad, porque esto siempre decimos que lo hacemos con amor, nos encanta, y ver esto, nuestra mesa de trabajo, de control, de Jorge, que tratamos de organizar todo lo mejor posible. La verdad que estoy una noche para mí de mucho placer, de gozo, de alegría, de todo. Déjame que me quede con algo del tema del enfriamiento. Yo creo que cuando uno se enfría, el oyente también le debe pasar, le ha pasado, es porque los resultados no llegan. Y Dios te está formando. Y hay algunos que le dan menos trabajo y más trabajo. O sea, si cuando tarda más, la bendición va a ser mayor, dicen. Exacto. Pero bueno, los errores son mayores también que tenemos. Y Él te tiene que formar. Entonces el enfriamiento para mí viene, pues, ¿y hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me vas a tener? No sé si te ha pasado a vos, si es por eso. La vez que me enfrié es porque uno se desconecta con Dios. Yes. ¿Y por qué se desconecta con Dios? El pecado. Es la brecha esa que El pecado. Cuando uno entró en pecado, se empieza a enfriar, se empieza a enfriar. Y hay que volver al primer amor. Cuando yo me enfrié, me aparté de Dios 4 años. Bueno, ahí Y ese enfriamiento consecuencia. llegó hasta no tener un plato de comida para darle a mi esposa o a mi hijo. Claro. Pero como siempre, como te dije, hubo una persona, un influencer, que Dios usó, que todos los días me hablaba de Dios, me invitaba a la iglesia. 4 años tuvo ese hombre. Fue mandado por Él. 4 años. Envió un ángel, dice en el Antiguo Testamento, esa manera de orar, Dios envió un ángel. En el Antiguo Testamento lo vemos así, Dios envió un ángel. Y en esta época manda una persona vestida o un ángel vestido de persona. Sí, y es bueno, esa persona me invitó a la iglesia de Amor y Misericordia. Me abrió esa puerta. Y hoy por hoy, esa persona seguramente me está escuchando, estoy en la casa de Dios por su oración. Y volviendo un Sos poco, una oración contestada. Exactamente. volviendo un poco a la palabra de que el pastor Gustavo, mi tocayo, la dio el otro día, ese hombre que se te arrimó y que a vos durante 4 años te habló, fue a buscar La oveja perdida. La oveja perdida, la La 1. uno. La número 1. Ahí la fue a buscar. Ahí te dijo Dios, venga para acá, Claro. vení para acá. Yo dejo las 99, pero esta la tengo que rescatar. Y así fue. Así fue. Bendecido. Para ir entrando perdón, quería decir algo más, ¿no? En el tema que hoy queremos hablar, está en Génesis 38, es la historia de Tamar, muchos lo conocemos, por eso la pregunta que te quiero hacer tiene que ver con esto. Antes de que empezaras a servir, ¿sentiste que por ahí te iban dejando al lado o no dejando al lado, pero sí como en pausa, espera un poco, espera un tiempo más, espera un poco más, todavía no es tu tiempo, espera un poco más? ¿Te sentiste en alguna vez así? ¿Vos estabas con esa euforia de querer servir y no te llamaban? ¿Te ha pasado? Me pasó cuando empezamos la iglesia. La visión nuestra es tener un encuentro con Jesús, o tener un encuentro con nuestro Salvador, que son 3 días en Edras, en un lugar donde estaban la palabra de Dios y demás.
Y yo me acuerdo que el primer año que empecé, dije, yo lo quiero pasar. Pero ¿cómo empecé? Yo estaba con vicios, estaba con el tema del cigarrillo y demás, pero Dios me impactó, Dios me tocó mi corazón cuando empecé en la iglesia de Amor Misericordia, dejé el cigarrillo, dejé el alcohol, dejé un montón de cosas. Y dije, este es mi tiempo. Cuando empezaron a llamar al encuentrista, y mi nombre no apareció. Terminó el encuentro, me acuerdo que había pasado mi suegro, mi cuñado, casi toda mi familia. ¿Por qué yo no? ¿Viste? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Y me acuerdo que el pastor dio una palabra, me acuerdo, que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Sí. Que Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Y capaz que si ¿cómo te puedo decir? Si me hubiera tocado, o no en el encuentro, no sé cómo sería, no hubiera dejado el cigarrillo, no hubiera dejado esto, no hubiera dejado lo otro. Porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El que al otro año pasé el encuentro, y de ese encuentro ya voy 7 encuentros que voy sirviendo en ese lugar. Claro, mira, ahí está. Nos sirvió a nosotros, sí, claro. Sí, sí. A cada uno de ellos. Sí, a todos nos. A mí me tocó el privilegio de servir con él en un encuentro. Exacto. Estuvimos juntos sirviendo. Y vamos entrando. Después por ahí le hacemos alguna preguntita más si se les quedó. En el libro de Génesis 38, del 6 al 17, está un poco resumido esta historia de la que vamos a hablar, que es de una mujer que se sintió así como Juan, que yo quiero y no llegaba, nunca llegaba el tiempo. Y yo acá me escribí un poco lo que quería decir, porque nunca te contaron esta parte de la historia, y como cuando la entiendas, ya no va a volver a leer a Tamar de la misma manera que lo hacías antes. El verso 6 dice: después Judá tomó mujer para su primogénito el primer hijo de Judá se llamaba la cual se llamaba Tamar, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Lo mató, se portó mal y lo mató. O sea que también Dios ha ido pasando unos procesos. Ahora ya no actúa de esa forma, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mandó a nuestro Salvador Jesús por cada uno de nosotros. Va a quedar redundante. Sí. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. El 9, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Desagradó a ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Por qué poca cosa, no? Porque en realidad lo que está explicando acá, no sé si todos lo entendemos, ¿no? Lo que estaba diciendo cuando Onán llegaba a la mujer, tenían relaciones, pero cuando tenía que fecundar a la mujer, lo hacía afuera para que no quedara embarazada, porque él quería su descendencia, no ser descendencia de su hermano. Amén. No dar descendencia al hermano que ya había muerto. Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, el más chico. Tenía 3 varones este hombre. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, de Timat, y él y su amigo Hira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timat, porque veía que había crecido Sela, y ella
no era dada a él por mujer. Ve que ella ya estaba observando que el pibe ya había crecido, ya era un hombrecito, y Judá no cumplía con su palabra. Seguía en espera, la habían dejado en pausa. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame llegarte a ti ahora, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Y ahí llegaron a hacer el trueque, ¿no? Y le respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Acá ella le pide una garantía, digamos, ¿no? De que le va a mandar el cabrito. Pero está todo orquestado por parte de ella, para ella después, porque estaba viendo a 9 meses, a futuro, lo que estaba pasando. Tamar queda viuda dentro de la familia de Judá. Según la costumbre, debía recibir protección de parte de la familia del marido y descendencia a través de otro hijo en la familia que se promete, pero no le cumplen, ¿no? Pasa el tiempo, el silencio crece, la espera se vuelve abandono. Entonces Tamar toma una decisión desesperada. Muchas veces en la iglesia, muchas veces en nuestra vida, yo siempre lo he contado, yo hace 34 años que conozco al Señor, hace 34 años que voy a la iglesia. En el medio hice algunos impas también, me enfrié también. No son 34 de completo, no, sí. Y cuando te pasan estas cosas que vos crees que estás preparado, vos crees que ya estás listo, empezás a hacer cosas desesperadas para que te vean. Ya dejás de ser tan pasivo, digamos, y empezás a hacer cosas. Yo recuerdo en otra congregación donde iba, empecé a ir a visitar al pastor y a tomar mate a la tarde, para que se enterara de que iba a la iglesia. Yo pensé que él no sabía que iba a la iglesia. Esto mismo pasó. y bueno, y entonces así, pero igual no me pusieron a servir. No te ganaste el galardón. Entonces esta mujer se pone en el camino, y por donde pasaba el suegro, que él se iba dice la Biblia que él se contentaba, se iba a ver a las chicas ahí a la pasada. Había quedado viudo. Claro, porque él había quedado viudo. Y él no la reconoce porque como ella se había tapado el rostro y se había puesto otros vestidos, ya no tenía los vestidos de viuda, se llega a ella como a una prostituta y queda embarazada. Entonces ella, en vez de quedarse con eso, le dice: ¿qué me vas a dar a cambio? ¿No? Que el negocio, ¿cómo era? Te pago con un cabrito, te mando un cabrito. Sí, pero mientras viene el cabrito, déjame algo de lo que tenías ahora como garantía. Claro. ¿Y qué querés que te deje? Bueno, dice: déjame el sello, el anillo de sello de la familia, el sello, tu cordón, el bordón del vestido y el bastón, ¿no? Le pide que se lo deje. Entonces, ¿qué hace? Ella se vuelve a su casa, se saca esas vestiduras, se pone otra vez la de viuda, y al tiempo de tener familia, o antes de tener familia, porque acá la iglesia a los 3 meses dice, sí, vamos a leer el 26, el versículo 26, y dice: entonces Judá la reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo nunca más, y nunca más la conoció. Claro, entonces él reconoce de que ella, a pesar de todo lo que hizo, ¿no?, fue más justa que él, porque él deliberadamente no le daba el hijo, no le daba para que tuviera descendencia. Tamar no es una historia cómoda, no es una historia, es en realidad una historia de abandono silencioso, que muchas veces muchos hemos pasado en nuestra vida. Lo digo en la congregación y lo digo a veces en familia. A veces un hijo, yo no tengo hermanos con los que he convivido, tengo hermanos por parte de padre con los que no he convivido, no he vivido dentro de una casa con mis hermanos, pero sí los que tienen hermanos saben de esto, que a veces hay uno que queda como relegado, como sí,
como aparte. Y no es por falta de amor ni nada, es algo que sucede, no sé por qué, sucede. En la historia de mi familia, de mi madre, hay una historia. Ellos eran 11 hermanos, criados en el campo, con una velita, con un candil que se alumbraban. A mí me gusta ser imaginativo, así que cuando me cuentan yo como que me imagino la mesa esa larga de las 13 personas, ¿no? Los 11 hijos, los 2 viejos, y la que servía la comida era la viejita, mi abuela, y les iba sirviendo a todos, ¿no? Algunos ya eran hombres grandes y otros bebés chiquitos, y ella le iba sirviendo a todos, y en una noche a uno a la pasada se le pasó, no le sirvió la comida. Esa noche se fue a dormir sin comer. No era capaz nadie de decir, ni él dijo nada, ni los hermanos que estaban cerca tampoco dijeron nada. Y se fue a dormir sin comer, no le sirvieron, no comió. Y a veces nos sentimos que hay esa parte que estamos relegados, que no hemos sido llamados. Yo ya estoy preparado, pastor, yo quiero. Y a lo mejor Dios no le muestra nada porque vos todavía no estás preparado para eso. A veces pasan esas cosas. Y a veces tenemos que hacer, como Tamar, cosas que impactan y que entonces sí, pero no impactan al pastor o al líder o al que te tiene que poner a hacer algo, sino impactan a Dios. Uno tiene que hacer cosas para impactar a Dios, para mover el corazón de Dios, ¿no? Porque dice, halló gracia en el corazón de Dios. Cuando uno halla gracia delante de los ojos de Dios, Dios mueve su mano a favor nuestro. Porque a Tamar no la expulsaron, no la dejaron esperando, no la dejaron, o sea, la dejaron así en pausa, pero no fue que directamente le dijeron, no, vos no vas a tener descendencia. No fue así. Dios tampoco no dijo, eres estéril y no vas a tener descendencia. Tampoco no fue así. Ella tenía todo preparado para eso, pero en ese contexto una mujer sin esposo, sin hijo, era como que quedaba sin futuro. Marginado. Y no era solamente tristeza lo que ella tenía, ella necesitaba esa identidad de mujer, de madre. La mujer, su identidad es ser madre. Hoy en día, bueno, la modernidad ha hecho estragos en la sociedad y en las familias, en las mujeres. Hoy las mujeres no quieren ser madres, hoy las mujeres quieren ser hombres, montones de cosas que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Y Judá tenía la responsabilidad de responder a eso y falló por, quién sabe por qué, la Biblia no cuenta por qué Judá falla de esa manera, pero él reconoce que se equivocó. Y no fue que falló con violencia, sino con indiferencia. La indiferencia también hiere, también hace que uno viva en dolor. Cuando te sentís ignorado, cuando te sentís que no tenés, no sos visto, no me saludó, no me dijo hola, pasa muchas veces esas cosas, no sé si a ustedes les ha pasado, no sé si Juan le ha pasado, de que estabas esperando que ese hermano te saludara, que ese pastor que vino te saludara, vino de afuera y sacarte la foto o qué sé yo, y no pasó. Y ahí cuando vos Sergio hablaba de los hermanos, somos 8 nosotros. También viví y vivo de esa mesa larga en familia. Hoy por hoy, bueno, una hermana falleció, somos 7 hermanos, pero yo creo que los hermanos siempre están unidos. Yo cuando estuve privado de mi libertad, cuando estuve preso, que ahí fue la primera vez que me hablaron de Jesús. Cuando estuve preso, mis hermanos, cada uno de ellos se tomaba un tiempito para ir a visitar, a la hora de la visita. Y en ese lugar yo esperaba esa hora. Papá, mamá capaz que no se animaron, ellos no me fueron a visitar, pero mis hermanos siempre estaban. Y a lo que voy es que cuando por ahí
cuando hablamos de esta mujer que se puso otro trapo, se puso otro vestido, maquilló, Sí, así dice, sí. se maquilló, se empezó a sentir sola. Claro, fue un acto de desesperación. Pero ella no quería ver que verdaderamente Dios estaba con ella. Sí, aparte son distintos contextos de vida. Era esa época, para mí entender, ¿no? Para mí Judá tendría hasta miedo de que su tercer hijo Perderlo. falleciera. Realmente lo que pasó es... Porque era lo que decíamos, el Antiguo Testamento fue muy duro y las mujeres fueron muy maltratadas. Hoy y hay algunos países que todavía sigue pasando, Sí, sí. pero no tener descendencia, había muchas leyes que a la mujer la tenían allá abajo, no Sí, era las algo, excluían de las leyes, excluían de todo. Entonces, y no digo mi entendimiento, estuvieron las dos partes mal, porque ella también estuvo mal. Sí, Sí, ella sí, estuvo la mal. Estuvo mal. Sí, fue Me cuando parece Ella a estuvo mí. mal, estuvo no, pecaminosa, claro. sí. Pero Pero ella bueno, cumplió con el objetivo. Claro, o sea, lo que, es la ley. ley y era la necesidad de que su linaje siguiera. Exactamente. Y estamos hablando ni nada más ni nada menos que el linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguro? Claro, porque Porque de esos uno de los hijos- hijos, después, uno de los hijos Llega de linaje. la descendencia de Jesús. Judá era hijo de Israel, que le da el nombre el ángel que pelea con Jacob. Claro. El papá se llamaba Jacob, papá de José. Sí, Tremendo, sí. José Sí, de sí. Egipto estamos hablando. Sí, sí. Y los dos hijos que tiene esta mujer están en el linaje de Jesús también. Claro. Exactamente. Sí, sí. En Juan, vamos a leer, está Juan. No, estamos acá, por acá. Estaba muy lejos. Esto demuestra claramente que a pesar de la situación pecaminosa, el Señor tenía un propósito. Seguro. Tenía un propósito. Y el Sí, sí. propósito era más allá de esta situación pecaminosa de Tamara. Tamara cumplió con el objetivo de la ley. Y el que cayó en pecado fue Judas, ¿no es cierto? Que después reconoció que él le dio la razón a ella, que el que estuvo mal había sido él. Y le dio la razón a ella de la situación. Y eso realmente lo que pasó. Y el objetivo del Señor era otro. El Señor veía más allá de todo, Sí, de lo que iba a ocurrir. Y por eso más allá el Señor permitió esas situaciones Seguro. pecaminosas para lograr lo que quería el Señor, que el linaje siguiera y no se terminara. Exactamente. Ni nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. El propósito, yo digo siempre que nuestro Padre Celestial va 10 pasos adelante nuestro. Esto que estamos acá, ya Dios lo preparó. Sí. Esta charla, yo Juan, una vez di vos estás acá porque hace 10 pasos adelante nuestro Padre ya lo vio. Claro. Sí, yo Ya lo una vez lo probamos. entendí, no sé, no es fácil de entender, porque me costó, a mí me costó, a lo mejor a ustedes les es fácil. Dios en este instante está en nuestro pasado, está en este presente y está en nuestro futuro, porque Él es omnipresente, Él no tiene presencia como la nuestra. Siempre lo digo en esta pantalla, en esta plataforma, siempre lo digo, el error más grande del ser humano es bajar a Dios al nivel humano, hombre. No. Porque Peor. Dios es omnipresente. Él está en todos lados, está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. En este instante, está en todos los lugares. Entonces, como Él es tan omnipotente, Él ya sabía toda la historia de Tamar, cómo Ella iba a estaba. ser. Él ya sabía cómo iba a ser todo eso. Pero como Él no nos da toda la película completa, no nos da todo el libreto de nuestra vida completo, entonces es de o frustración o saber esperar. Exacto. Ahí es donde está la situación Y- del ser humano. Y Dios también utiliza a la gente
más sucia, más Sí, pecadora. obvio. Sí, obvio. Los que más fallaron están. No fallaron, Claro, los que más fallaron. están. Ahí realmente Heme aquí. donde se glorifica a Dios. A veces ¿cierto? va por eso Sí, para, sí, sí. para identificarse, ¿viste? Sí, A veces sí, va sí. por eso. Dios que- Tamar fue como Raquel y como otras grandes mujeres Sí, que nos mostró en la Biblia, sin saber, Tamar estaba cumpliendo el deseo del Señor. Ella sin saber, ella cumplió con la Sí, ley, sí, ella sin cumplió duda. con la ley y sin saber que a lo que iba. Es increíble pensar que gracias a la buena actitud de Tamar, a su decisión, que el Señor valoró, después el linaje siguió Sí. y viene David, después viene el linaje de David, viene Jesús a raíz de todo eso. Es increíble los designios del Señor. Sí, los propósitos de él. Pero lo que decía Sergio, lo que cuesta es esperar. Sí. Claro, eso era a lo que yo apuntaba, porque lo que cuesta, ella toma una decisión porque el corazón ya no le daba más, ya estaba Exacto. cansada de tanto esperar y de tanta. No era un quédate ahí, era un O algo silencio. pasajero, va. Era un silencio. Ese era el problema. Cuando vos tenés, vos vas y golpeás la puerta, y decís, ¿cuándo me va a poner a barrer en la vereda? No, esperá, ya todavía no, porque no, todavía no es tu tiempo. Eso es una cosa. Ahora, cuando vos golpeás la puerta y no te abren la puerta, cuando hay silencio, eso es lo que muy más duele distinto, es muy todavía. distinto eso. Duele más que un amigo me dijo, y me tiró una frase una vez y me quedó impactado en mi corazón. En el silencio, Dios te habla. Claro. Claro, hay que saber interpretar los silencios de Dios. Claro, sí, es muy importante. David Sí. dijo en un salmo que yo amo, que lo tengo siempre en mi corazón y en mi mente, el Salmo 40, David dice, pacientemente esperé a Jehová. Claro. Y Jehová se inclinó y escuchó mi clamor. Escuchó mi oración. Claro, Y la palabra de Dios dice que David tenía el corazón conforme a quién. el corazón A de Dios. Dios. A Dios. Es lo más parecido. Pero bueno, la paciencia que es difícil. Sí, La sí, espera. sí. Uno enseguida se euforiza. Y la ansiedad también, la ansiedad de obtener el resultado que no llega, es lo que yo te decía recién. Claro. ¿viste? Y eso te inquieta, ¿no? Pero llega. Claro que llega. Sí, llega, sí. Hoy estamos en otra etapa, ¿no es cierto? Que tenemos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es entender, siempre lo decimos acá, es entender que tenemos que ir a pedirle a Él todo, lo que sea, paciencia, que no saque el enojo, que no saque la ira, que no saque Sí, la todo, palabra dice. porque es solamente Él el que nos puede convencer. Y eso, ¿cómo se gana? Vas a ganar madurez. Es por medio de la madurez Claro. que el enojo se va. Sí. No hay otra cosa, porque si a vos te agarra inmaduro, te enojas. Pero uno cuando va madurando y va entendiendo, o se va entendiendo más con el Espíritu Santo, van a hacer cosas que puede pasar, porque la iglesia, siempre lo decimos, la iglesia es como cualquiera andar en la calle, que no te gustó, no sé, la forma de ser, lo que sea, ¿no es cierto? En la iglesia pasa lo mismo, pero uno tiene nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, y madurando y estar en comunión con Él, nos hace que ese enojo con el hermano de la iglesia, con el pastor, con la pastora, con quien sea, ya no esté, o que sea mucho menos. Porque enseguida sabemos que, ¿qué pasa? Cuando uno se enoja, entonces uno tiene que orar por uno y orar por el otro que te hizo enojar. Porque no hay otra forma. O Dios trata con nosotros Claro. para ver si estamos realmente preparados. Claro, exactamente. Así Cuando es. vemos que superamos esa situación, el Señor cree que está listo y La palabra, las bendiciones se tardan, pero llegan. la palabra dice, perdóname, Sí. Juan, Se usa. no te preocupes por nada y ora por todo. Ahí está la clave. No preocuparse por nada y orar por todo. Lo que pasa es que, bueno, ese no preocuparse por nada a veces Sí. no es tan A fácil. veces No es tan fácil. No. Imagínense que a nosotros nos cuesta esperar. Imagínense a aquella gente, aquellas personas que no Aislada. están con Dios, Claro. o que están conociendo de Dios, o que aún no conocen de Dios, y que lo están mirando del otro lado. Bueno, ahí están los resultados, ¿no? El suicidio, cosas que no entienden. Uno que le quiere transmitir uno de acá, es que Dios responde, que Dios siempre está con nosotros. Amén. Aunque estemos en el mundo, aunque
como yo, que pensaba que Dios no existía, Dios sí existe. Claro. Dios sí habla. Dios sí bendice. Amén. Y Dios siempre llega a tiempo. Nunca Amén. llega tarde. Amén. Amén. Dios. Así es, así es. Bueno, quiero agradecer a algunos que están escribiendo acá. Va. Roxy, Mario, Jorge, Betty, María, Elías, Raúl, Mari González, es fan número 1, Mari González. Ah, sí. Es de México. ¡Wow! Internacional. Está siempre. Le saludamos a Mari porque está siempre. Vamos a tener que ir a México, entonces. Carlos y bueno, y Mari. Gonzalo Así Nol. que, sí, Gonzalo no está viendo. También es uno de los Genio. que. Sí, Elías González también. Amigas. Bueno, los saludamos, los bendecimos, gracias por estar y saber que Dios les está hablando. Dios está contestando esa pregunta que le has hecho a Dios. ¿Por qué todavía no es mi tiempo? ¿Por qué no es mi tiempo? Quiero saludar a todos aquellos que también después lo verán más adelante, porque este video después lo subimos a las otras plataformas, a Instagram, a YouTube y a TikTok. Sí, somos tenemos todo. tiktokeros. Tenemos todo completo. Es Somos muy completo. completo. ¿Y cómo aparecemos? ¿Cómo se lo tiene que buscar? Reflexiones para tu alma. Ok. Así es como aparece. En YouTube no, está en mi canal personal, Sergio Cordón, ahí me encuentro. Bueno, y fue pasando la vida de Tamara hasta que, ¿no? Dice que Dios vio su corazón y le dio el hijo. Dios no borra tu pasado, él sana. Ya no eres más la persona que está esperando, ya no sos más esa persona que está esperando, eres la que tiene el propósito. Ahora te metiste en el río de Dios, ya sos parte de la extensión de su reino. Ahora que estás sirviendo, como está sirviendo Juan, como está sirviendo Jorge, como está sirviendo, todos estamos sirviendo en alguna medida, en algún área de este río, del río de Dios, en el propósito que Dios tiene, que es ir y predicar el Evangelio. Cuando el otro día lo escuché y me impactó una frase, cuando decimos, Dios no me habla, yo no te hablo porque ya te habló. Hasta que no haya una contraorden de lo que te dijo primero, ya está. ¿Qué más quiere que te diga? Ir y predicar el Evangelio hasta lo último en la tierra. Ese fue el mandato a la iglesia. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero Dios no, ya está, hacé lo que te mandó a hacer. Si mañana viene Dios con otra contraorden y dice, bueno, listo, ya no se predica más, ya está, ya todo el mundo ya escuchó, el que no hizo caso, no hizo caso. Bueno, entonces esa es la otra contraorden. Pero mientras tanto no venga esa contraorden, tenemos que seguir predicando el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, algunos llenan estadios, otros salimos por esta plataforma, otro es al vecino, al amigo, a tocar la puerta, al hermano, al compañero de trabajo, al familiar ese duro que está ahí, que no quiere saber nada con las cosas, que te critica lo que vos hacés, a la oveja perdida, a la una. Cuando hablamos así de predicar y llevar el Evangelio, abarca muchas cosas. Con un abrazo, con un Jesús te amo, con un Jesús te ama, con un Dios te ama, ya está predicando. Sí. Hoy con Claudio cuando estábamos predicando en la comisaría, y eso me toca mucho a mí, porque como dije recién, en ese lugar fue la primera vez que me hablaron de Dios, que me leyeron un versículo, cuando yo estaba privado de mi libertad. Y hoy por hoy vas a llevar buena palabra, qué bueno. A ese lugar. Importante. En el mismo lugar que me hablaron de Dios. Claro. Sí, porque Él se va a glorificar a donde fuiste. Hay una canción, ¿no? No sé cómo que se llama esta mujer que canta, que donde fuiste golpeado, allí es donde te va a usar. Donde fuiste lastimado, ahí es donde te va a usar. Donde fuiste dejado de lado, ahí es donde te va a usar. ¿Cuánto yo tenía? 19 años. Mirá. ¿Hoy dónde estoy sirviendo? Con los jóvenes. Con los jóvenes.
Claro, Gloria a todo, Dios. todo tiene que ver, todo tiene que ver. Así que la pregunta sería, ¿vas a seguir esperando que alguien llene lo que dejó vacío o vas a permitir que Jesucristo entre en tu historia y llene ese lugar que nadie más ha podido sanar? Hay que hacer, dice la palabra que el reino sufre violencia y lo arrebatan los violentos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Tamar? Esto todavía no estaba escrito y Tamar hizo eso, ¿no? Se puso violenta con el reino y entró en el linaje de Cristo. Hizo que sucediera, porque si ¿qué hubiera pasado? Bueno, todavía Judá podría haber embarazado a cualquier otra y haber sido, ¿no? Pero vos fíjate que el hijo ese, el chico que quedó, es nombrado 2 veces y no tiene trascendencia. Sin embargo, él podría haber sido parte del linaje de Jesucristo. Podría haber seguido la descendencia hasta ser parte. ¿Cuántas personas hay que con una intervención chiquita, pequeña, impactaron en la historia y quedaron plasmadas? Hay otras personas, yo lo he leído, hay otras personas que tuvieron una significancia, alguna cosa que hacer, pero la palabra dice, hubo un hombre o hubo una mujer, y no los nombran con el nombre. Y esta mujer, Tamar, está, pero muchos versículos escrita. Cuando uno tiene esa violencia y que dice, yo lo voy a lograr, lo voy a hacer, y no con mis fuerzas, con la fuerza de Cristo, yo lo voy a hacer, pero tenemos que poner de nuestra parte, Sí. porque Él pone, sí, él es el que hace las cosas, pero tenemos que poner de nuestra parte, no podemos quedarnos con que, bueno, que se haga su voluntad. Sí, ¿No? Y me quedo esperando. No. Dios da los dones, los talentos, pero bueno, vos los tenés que explotar también. Sin fe, Sí. la obra es muerta. Claro, y si va a ser, porque el día que estemos allá frente al tribunal celestial, la pregunta va a ser, ¿qué hiciste con lo que te di? Exacto. Pero lo que pasa es que el líder no me ponía, no te estoy preguntando qué hizo tu Entras a líder, negociar. no te estoy preguntando qué hizo tu líder, estoy preguntando qué hiciste con lo que yo te di. Entonces, ¿cuál es lo que debemos de hacer? Como Tamar, ¿qué le dio Dios? Un vientre. ¿Qué tenía que hacer? Tener un hijo. Y eso fue lo que hizo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir qué nos dio, primeramente, para no hacer otra cosa. Porque si Dios te dio, no sé, la habilidad para tocar una guitarra, no te pongas a tocar el piano. Exacto. Te dio la habilidad para tocar la guitarra. Entonces, primeramente tenemos que tener la sabiduría para saber qué fue lo que Dios me dio. ¿Cuál es mi talento? O ¿cuál es el talento que Dios me dio? La capacidad para hacer qué. Dice que Él repartió dones para todos. Así que todos tenemos. No podemos decir, no, a mí me dio el don de estar sentado. De escuchar. Qué lindo don. de ir, pero eso sí, voy todas las reuniones, no falto ni una. Y voy temprano, no como otros. No es así. No es así. Vamos a tener que dar cuenta de lo que nos dio. Lo positivo también de esta historia que Judá, después que nacieron sus 2 hijos gemelos, Claro, fueron gemelos. Por eso están en el linaje de... por más que fue su nuera, están en el linaje de Jesús, los 2 hijos. Él les habló a los 2 hijos y los preparó, porque él reconoció su pecado y reconoció que el equivocado fue él, porque al tener a su tercer hijo no lo llevó, que su tercer hijo dentro de todo acompañó sin decir nada, pero su tercer hijo no tenía nada que ver porque fue una decisión de Judá, que Judá después habló con sus 2 gemelos y los orientó para que decirle de dónde venían ellos, porque había mucha murmuración en el pueblo. Entonces les dijo, realmente el que me equivoqué soy yo. Él reconoció su pecado, reconoció, yo pequé, pero su mamá no, su mamá estuvo bien. Y para que ellos un poco en el camino de la vida entendieran, porque no entendían mucho cómo venía la situación.
Y lo importante es que también Judas reconoció su pecado ante el Señor, y para reconocer perdón, puede pasar. Reconoció su pecado y frente al Señor, y le explicó a sus hijos para que ellos tengan una buena visión de la vida, ¿no es cierto? Para que no estén solos. Eso también es importante. Sí, aparte iban a ser, como eran esos tiempos, iban a ser juzgados. Exactamente. Como iba a ser la mamá. Los preparó porque se venía la murmuración. Entonces preparó los hijos. ¿Y cómo era que se llamaba? ¿Pérez se llamaba? ¿Pérez? El que, porque de los dos, uno iba a ser el lineaje de Jesús. No, de los dos. Porque tiene con Pérez. la... Pérez se llamaba, ¿no? No, Pérez otro. Los dos hijos gemelos, dos nombres tuvieron. Sí. Dale, Juan, vos que sabés. Génesis 38. El nombre que le puso Tamar. Bueno, ese hijo, Fares. El primero es Fares. Sí, el otro. Porque es rotura o brecha. Claro. Y el otro, su nombre, Sara. Sara, una mujer. Sí. Wow. Y están acá decía en el Evangelio de Juan. No, es un nombre. Es un nombre, claro, de los dos. Está traducido desde el primero del arameo, por eso Sara es un nombre de varón. De varón. Claro, porque sí, porque la traducción se llega hasta ahí, hasta esa. Dicen que Fares sí, Sara es una traducción que puede ser nombre de varón o de mujer, según con qué otro nombre va acompañado. Viste que hay en el español hay María José y José María. Entonces, según cómo está compuesto, Sara es de varón o de mujer. Acá está, mira, acá lo dice. El Evangelio de Mateo, que da todo el linaje de Jesús. En 1:3. Judá engendró de Tamar, sería su nuera, a Fares y a Sara. Claro. Exactamente. Ni siquiera el padre ha sido tan benévolo con eso que estaba todo preparado su propósito, porque hasta en el linaje de Jesús, los hijos. Sí. Estaba preparado desde la eternidad. O sea, eso da la pauta de que esto estaba preparado desde la eternidad. ¿No? De que nacieron. Yo hay una vez hablando en una vez que estuve exponiendo en otra iglesia en Mendoza, les decía, el día que mi abuela estaba embarazada de mi mamá, soltó Dios una palabra sobre esa mujer, sobre mi mamá, en el vientre de mi abuela, y dijo, esta me es útil para traer un hijo varón que va a llevar mi palabra. Mi mamá estaba en el vientre de su madre todavía. Y Dios no es que la formó solamente para eso. Mi mamá, gracias al Señor, ella también se congregó conmigo por primera vez hace 34 años y sirvió al Señor hasta hace bastante tiempo. Ahora ya no se congrega por su edad avanzada, ¿no? Tiene 92 años, pero ella a partir de la pandemia ya no quiso juntarse en lugares donde hay mucha gente y todas esas cosas, ya no quiso más. Pero doy gracias a Dios por su vida, porque ella sigue con esa fuerza, con ese poder, con esa fe. Ella vive por fe. Es una mujer que vive por fe, puedo decirlo con todas las letras, vive por fe, porque no toma una sola pastilla de ningún remedio, no hace una vida sana completamente, va sola al supermercado, la llevamos nosotros, compra sus cosas. Esa es la paz que le da el Señor, esa paz interior. Sí, y aparte esa paz, esa la da el fe, Espíritu Santo. la da el Espíritu Santo hace que esa es la palabra de Dios, antes que naciera. Antes en que el naciera. vientre de tu madre yo te Sí. Sí. Y esto me hace recordar también, es mi pensamiento, ¿no? Porque hablamos de
de cómo Dios obra y cómo hizo Judas que entregó a Jesús. Pero para mí fue un propósito también. Seguro. Porque mucho se juzga con Judas que lo entregó, pero Jesús era... Judas, te conozco y sabía lo que iba a hacer. Sí. Estamos hablando de fue instrumento para que fue sucedieran las fue un cosas. instrumento, Sí. fue un instrumento. Sí. ¿Fue el malo de la película? Sí. Pero que fue para mí un propósito de Dios, fue así. Una enseñanza. Una para enseñanza. Porque si no, si él no hubiese sido entregado, hubiese sido de otra forma. O a lo mejor estaríamos, no sé, de otra Sí, forma. quizá hubiera extendido su ministerio más tiempo. Más tiempo. Pero Sí, estaría... hasta que llegara al- estaba todo preparado. Es lo que Sí, estamos sí, hablando, que Dios prepara de antemano todo. Los 12 discípulos estuvieron preparados ya. Estaban elegidos, estaban escogidos. Sí, porque él va pasando y le manatea a Pedro, vení, seguime. Es mi pensamiento, es puro mío. Sí, pero que es así, bíblicamente está escrito que es así. Bueno, Está todo predestinado, no está nada dado al azar en las cosas de Dios. Nada es suerte. y utilizó Nada de a suerte. las peores personas, porque vos Sí, te sí. pones a pensar, fue así. Sí. Estaba con el traidor, estaba con la prostituta, Sí. Sí, Con el que dudaba. Pero- estaba con el ladrón. Y aparte qué lindo es estar hablando de nuestro Señor. Para mí es una noche Sí. Se ha pasado ya muy linda. la hora, así De que estar hablando se va a terminar de el... nuestro Señor, de nuestro Creador, ¿no es cierto? No estamos sobre eso, no nos están viendo. Está bien. Sí, Bueno, cuando pero- Sergio me invitó, él me decía que el programa es para que lleguen las personas que aún no conocen de Dios. Sí. Y cuando hablamos de esto de los discípulos de Jesús, que no eran ningunos santos, No. que no conocían de Jesús. Sí, que para ahí que conocían de Dios, pero que su Salvador aún no era el tiempo. Claro. ¿Y cuántos más hay en este siglo, escuchando del otro lado, que aún piensa que no existe Jesús? No existe. Sí, hay mucha gente, sí. Sí. Pero bueno, tiene que pasar algo contundente también, porque yo he escuchado algunas veces algún predicador que hablan de los, como son los que no creen, los ateos. El ateo es ateo hasta que el avión se empieza a caer. ¡Ay, Dios! Dice. Ahí se acuerdan de... Sí, o sea, hay situaciones límite en las que no hay nadie que se resista. En alguna manera, el ateo es ateo, gracias a Dios. Dice así, la palabra lo dice, que no va a haber hombre que no clave rodillas. hasta Sí, cuando todas venga. las rodillas se doblarán. Sí. Sí. La Así verdad, que bueno. muchachos, ha sido un honor Un gusto. conmigo, de mi parte, estar con ustedes compartiendo esta mesa, compartiendo con vos, Juancito. Te damos muchas gracias por tu testimonio, Por haber venido, claro. que hayas venido y que va a servir para el hermano que está ahí, que tiene dudas, que se enfría y que no deje pasar más. Bueno, y ya, perdóname, ya que estamos, esto es un poco a modo de despedida, pero de los que están viendo, de los que se congregan, de los que nos siguen, si alguien quiere venir a contar su testimonio, está abierto para Invitados. que todos los que Todos. quieran hacerlo, escríbanos, nosotros los vamos a ir llamando. Tenemos varios ya en vista que los vamos a ir llamando, pero algunos de los que están viendo, que si quieren venir, está Animarse. abierto. Animarse. Y igual, Juan, si en otra oportunidad querés venir, nos decís y acá vamos a estar para recibirte. Esto está bien. es solamente para extender el reino. Sí. Solamente. Solamente. Yo lo único que puedo Gloria a decir Dios. que gracias, porque yo lo No, veo, lo sigo, al contrario, Juan. siempre lo escucho y la verdad que es un honor, un privilegio poder estar acá. También le doy gracias a los pastores. Amén. Amén. Sí. Nana, estuve hablando con él y me dio el ok y su bendición y nada, gracias muchachos. La verdad que están haciendo algo hermoso, algo único y sé que del otro lado reciben palabras de Dios y reciben sus palabras porque ustedes también son un testimonio vivo. Amén. 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 Como a mí me impactó
esas mujeres, esas ancianas lanzando a Dios, ustedes también me impactan cuando hablan de Dios. Amén. Pues son nombres Amén. con experiencia, son nombres